leerles la porción que nos habla del estanque de Betesda y quiero aclarar una serie de cositas para que mañana cuando vayan se fijen. Por ejemplo, dice aquí en Juan capítulo 5, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, la puerta más cerca del estanque de Betesda ya no se llama la puerta de las ovejas, se llama la puerta de los leones. Y van a ver cuando salgamos por la puerta que hay unos leones de piedra incrustados en la pared. Así que eso ténganlo en cuenta. Se llama la puerta de los leones. Y hay un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. La palabra Betesda en hebreo significa Bet es casa, esta es la casa de misericordia o la casa de la gracia, algo así, ¿no? Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. No hay ningún relato bíblico, ni extra bíblico, que pueda corroborar esta leyenda en la cual creían los judíos. Nadie se sanó jamás en el estanque de Betesda. No hay ningún pasaje ni en Juan, ni en ninguna parte del Nuevo Testamento, ni en ninguna parte fuera de la Biblia que diga que allí se producían milagros. Era simplemente una leyenda, como tantas y tantas que había y siguen existiendo en el pueblo de Israel, que la gente, viendo la corrupción moral y espiritual del templo, que era una cueva de ladrones, como dijo el Señor, pues preferían irse a poquitos metros del templo, a este estanque, que ustedes van a visitar mañana, a esperar algo que nunca sucedía, ¿vale? Allá había una multitud de enfermos. Y dice que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Y este hombre le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, desciende otro antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces, los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Le dijeron, o él dijo, perdón, el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Y le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, van a ver que de ahí al templo hay menos de 50 metros, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y por lo visto para los judíos, ayudar a una persona en día de reposo era un pecado mortal. Jesús le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que además decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, el único pasaje en toda la Biblia que nos habla del estanque de Betesda es San Juan capítulo 5. Si no fuera por Juan, hay muchísimas cosas que Jesús hizo que nunca nos hubiéramos enterado. Una de ellas, la sanidad del paralítico de Betesda. Otra de ellas, la conversación que mantuvo con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Nadie cuenta eso más que Juan. Tampoco sabríamos la resurrección de Lázaro. Tampoco sabríamos la curación del ciego de nacimiento. Y tantas cosas como, por ejemplo, el primer milagro, Juan capítulo 2, de las bodas de Caná. Es decir, los milagros, aunque no lo llama Juan así, sino las señales que aparecen en el Evangelio según San Juan, algunas de ellas no aparecen en ninguna otra parte, ¿vale? Entonces, lo que Juan intenta con su Evangelio es presentarnos al Señor Jesucristo de 7 formas diferentes. Ustedes son capaces de aprenderse esta noche un número, ¿no? Sí. 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. A ver, ¿cuál es?
Perfecto. 7 números y 7 palabras, ¿se pueden aprender? Para el capítulo 2 vamos a poner calidad. El Señor convirtió agua en vino de calidad. El Señor de la calidad hace todo exquisitamente, ¿no? Capítulo 4, el espacio. El Señor sana a una persona que está muy lejos, demostrando que a Él no lo limita ningún espacio físico, sino que Él traspasa el espacio y la sanidad llegó antes del que había venido a pedir por Él. Capítulo 5, el tiempo. 38 años paralítico, no se podía mover, el Señor lo sanó en un instante. Capítulo 6, camina por encima de las aguas. El Señor que domina la creación. Y en el capítulo 6, la multiplicación de los panes y los peces, la cantidad. Capítulo 9, el Señor de la vida, resucitando a un muerto. Perdón, capítulo 9 no, capítulo 9 es el Señor sobre lo que llamarían la desdicha o la mala suerte cuando sana a un paralítico, perdón, a un ciego que dice que era ciego de nacimiento. Y el capítulo 11, el Señor de la vida. Entonces tenemos el 2, la calidad, el 4, el espacio, el 5, el tiempo, el 6, la naturaleza, el 6, también la cantidad, el 9, la desdicha humana o la mala suerte, como dirán los del mundo, y el capítulo 11, la resurrección en la vida. Entonces, con estos 7 milagros o señales, tú puedes ver al Señor Jesucristo de 7 formas diferentes. Y uno dice, bueno, ya lo dijo todo, ¿no? Ya no hay manera de sorprender más a la audiencia contando más cosas de Cristo. Cuando tiene 100 años, el autor del Evangelio de Juan se va, o lo manda, mejor dicho, a la isla de Patmos, y se le presenta al Señor Jesucristo, y se le presenta de formas tan diferentes y con títulos tan amplios y variados que todavía tienen los teólogos con la boca abierta. Los títulos y las formas y las presentaciones de Cristo a Juan en la isla de Patmos superan a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a Primera de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Judas, Colosenses, Tesalonicenses. No hay ninguna descripción tan amplia y profunda como la que este hombre recibe en la isla de Patmos cuando está allí desterrado por causa de la palabra. Es decir, nunca terminaremos de conocer la grandeza y la maravillosa esencia y la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y mañana vais a tener la oportunidad de estar en un lugar donde el Señor hizo un milagro espectacular. Y cuando vayamos a Galilea, ustedes van a poder estar en otro lugar del capítulo 6, donde caminó por encima de las aguas, y en Tajma, donde multiplicó los panes y los peces. Y así van a ir viendo, capítulo por capítulo, dónde se producía un milagro, dónde se producía otro milagro. Cuando estuvieron en el Monte de los Olivos, estuvieron muy cerca de la casa de María, Marta y Lázaro, en Betania, donde fue el milagro del capítulo 11. Y así, con la Biblia en la mano, puedes ir recorriendo todo este país y dándote cuenta que aquí el Señor hizo esto, aquí el Señor hizo lo otro, aquí hizo esto. Y te vas a dar cuenta, primero, de la geografía. Segundo, aquí se ve la Biblia. Aquí nosotros la leemos. Pero aquí, en cuanto sales a la calle, ya la estás viendo por todas partes. La arqueología, la literatura, en fin, todo te habla de Biblia, 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 Biblia y de Dios por todas partes. Porque esta es la tierra de los profetas, esta es la tierra de los apóstoles, aquí se escribió la Biblia, aquí nació la iglesia y aquí nació, murió, resucitó, ascendió el Señor Jesucristo y aquí volverá otra vez cuando ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos. Es decir, estás en un lugar, como veíamos hoy en el mapa ese en el museo, el ombligo. Los judíos llaman a Jerusalén el ombligo del mundo, ¿verdad? El ombligo de la tierra. Y ellos dicen que desde el Monte Moriah, donde están ahora mismo las explanadas, desde ahí Dios creó el mundo. Porque geográficamente, si analizas y ves las dimensiones y los datos que te da el libro del Génesis, aquí estaba el centro del jardín del Edén. Un extremo era el río Éufrates y Tigris, en la Mesopotamia, que lo menciona la Biblia. Otro extremo era el río Nilo, y el centro geográfico del jardín del Edén, donde probablemente estuvo Adán y Eva, era en el monte Moriah, aquí en la ciudad de Jerusalén. Es decir, te das cuenta de que todo apunta siempre en una misma dirección, porque aquí era donde, entre comillas, vivía Dios, donde depositó su gloria. Ahora pueden entender cuando Jonás recibe el llamado para ir a predicar a Nínive, él dice que ¿qué quería hacer? Huir. ¿De quién? De la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de ellos, Dios vivía aquí.
en este círculo pequeño, y cada vez que te separaba de Jerusalén eran como grandes círculos concéntricos, y cuanto más te vas separando de Jerusalén, más te vas separando de la gloria de Dios. Entonces él se fue a Jaffa o a Jope, y él dice, allí no llega la gloria del Señor, la gloria del Señor está aquí. ¿Te das cuenta? En fin, esas cosas que llaman tanto la atención de la Biblia, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, mañana vamos a ir allí y vamos a intentar, a ver si está abierto. Yo voy a intentar llevarlos a la mazmorra. Nadie tiene que tener claustrofobia porque está iluminada. Si quieren podemos apagar la luz para que vean lo que se siente, ¿no? Pero la mazmorra donde estuvo Barrabás, ¿vale? Tenemos que bajar una escalera. Hoy en día bajamos una escalera, pero van a ver un hueco en el techo y lo que hacían es que los tiraban. Te podías partir un fémur, una cadera, te podías quebrar lo que fuera, y ahí te quedaba. Y una vez abajo eran las tinieblas más oscuras y terribles. Cuanto peor era el delito, más abajo te metían, ¿verdad? Y entonces hay un lugar abajo de tormento donde los amarraban, van a ver que en la roca han hecho como unos huecos, metían una cadena y entonces te amarraban por aquí o te amarraban de las piernas y te dejaban como a 1 palmo o 2 palmos del suelo, colgado días y días. Van a ver que hay como especie de una pileta. Hoy en día no tiene agua, pero tenían agua. Y entonces cuando ya la persona ya estaba que se hacía todas sus necesidades encima, dolorido, roto, hecho pedazos de tanta tortura, cogían agua, se la echaban para seguir torturándolo, así hasta que terminaban muriendo, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos bajar mañana a esa mazmorra, labrada en roca, y de allí seguiremos a la fortaleza lo que era la fortaleza de la Antonia, donde vivía Poncio Pilato, y allí fue la flagelación. Hay otro sitio que no siempre está abierto, que es donde los soldados se ven en el suelo, dice que echaban suertes, jugaban, ¿no? Decían, bueno, la ropa para mí, los zapatos para este, tal. Vamos a ver si podemos entrar ahí. Y entonces después ya vamos al estanque de Betesda y hacemos todo el recorrido de lo que para el mundo católico es la Vía Dolorosa, ¿sí? Hay algunas preguntas que ustedes quieran hacer, o me gustaría también preguntarles a ustedes qué tal lo están pasando. Si hay algo que quieren preguntar o lo que sea, aprovechen. Hermana, dígame. Espera, como estamos grabando, ¿no te importa que grabemos tu pregunta? No. Ok, habla ahí. Pastor, mi hermana quiere saber por qué, si hay tantas pruebas, evidencias de que Jesucristo vino y estuvo aquí, ¿por qué los judíos no lo aceptan? Bueno, es una pregunta muy interesante. Primeramente, eso no es producto de la casualidad, sino que hay un texto del libro de Isaías que dice que leerían y no entenderían. Habría una ceguera espiritual temporal, porque no tiene explicación, ¿no? Un pueblo tan inteligente, un pueblo tan culto, un pueblo que ha levantado un país de la nada en poco tiempo, ¿cómo es posible que lean y no entiendan? Es que dice que llegaría un momento que leerían y no entenderían. No entenderían. De hecho, aquí se han hecho pruebas de jóvenes que han salido, por ejemplo, por la calle y le han dicho a ellos, ¿puede leer aquí, por favor, Isaías capítulo 53? Y te dicen, no entiendo nada. ¿Pero cómo que no entiende nada? Si está leyendo en su propio idioma. Es una cosa increíble. Eso por una parte. Pero por otra parte, yo me compré una vez aquí un libro, estoy siempre comprándome libros, ¿no? Y me compré un libro que decía, ¿por qué nosotros los judíos no creemos en Jesús? Entonces yo quería saber qué argumentos presentaba. El principal argumento que presentan es que Jesús no unió a todas las tribus de Israel y no trajo la paz. Sí la trajo, pero no desde el punto de vista de ellos. Fíjense que el día de la ascensión, los discípulos le podían haber preguntado 40.000 cosas al Señor. Pero fíjate la pregunta que le hacen. Bueno, está bien, has resucitado, has muerto, has hecho milagros, todo lo que tú quieras, maravilloso. Pero una pregunta, ¿vas a restaurar el reino, sí o no? Porque ellos siempre tienen la gloria esa perdida, ¿no? De los reyes, del templo, y quieren volver a ese pasado glorioso, ¿no? Entonces, ¿vas a restaurar el reino, sí o no? Y le dijeron, no os toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Como diciendo, a ustedes eso no les interesa ahora, ustedes lo que tienen que hacer es ir, esperar la promesa del Padre, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, hay una ceguera espiritual. Pablo dice que pone el símil o la metáfora de cuando Moisés dice que bajó del monte Sinaí y se tuvo que poner un velo en la cara porque le brillaba el rostro. Dice, ese velo aún lo tienen, pero en el corazón. Dice, y hasta que no se conviertan a Cristo, el velo no les será quitado.
Llegará un momento en el que millones de judíos se van a convertir, millones, millones y millones, no te puedes ni imaginar. Pero esa ceguera temporal, ese rechazo temporal del Evangelio, lo que ha hecho es que entrara lo que Pablo denomina en la carta a los romanos la plenitud de los gentiles. Es decir, ustedes rechazan el Evangelio, muy bien, ahora los gentiles van a conocer a Cristo y lo vamos a hacer al revés. Entonces ustedes, en vez de ganarlos a ellos, ellos os van a ganar a vosotros. El problema es que los cristianos no han aprendido a cómo alcanzar a los judíos. Utilizan los mismos sistemas y el mismo método para evangelizar a un judío que a un gentil y no funciona. Es al contrario, cuanto más lo intentes evangelizar, peor y más se cierra, porque no saben cómo alcanzar a un judío, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para él la predicación del Evangelio dice que es locura. A él no le enseñes de Biblia porque te da 20 vueltas, ¿eh? No te sientes con un judío normalito a hablar de Biblia, primero porque él domina el idioma original, cosa que tú no dominas. Segundo lugar, porque si empiezas a hablar de profecías, ellos se las saben desde la cuna que la están aprendiendo en la escuela. Entonces no les entra en la cabeza que después de que viniera el verdadero Mesías, según nosotros, a ellos los persiguieran. Porque confunden la primera con la segunda venida de Cristo. Ellos la están esperando, pero por primera vez. Pero ojo, cuando decimos que los judíos están esperando al Mesías, espérate, porque aquí hay tela que cortar. Ellos, ¿qué concepto tienen de ese Mesías? El que tenemos nosotros, nada que ver. El Mesías para ellos es una especie de superhombre, nada que ver con divino, ni hijo de Dios, ni nada que ver, como una especie de rey David, pero a lo bestia, para que me entendamos, con una sabiduría tremenda, que es capaz de unificar a todo el pueblo de Israel, que está tremendamente dividido, de recuperar a todas las tribus de Israel que están esparcidas por toda la tierra, y él mismo tendrá que subir al templo a Jerusalén a presentar sus sacrificios por sus pecados. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, no es el Mesías, cuando dice, no, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y se partirá. Está claro, ¿no? Pues ellos dicen, no, eso significa que la autoridad de Dios se esparcirá por Jerusalén y por todas las naciones de la tierra. No hablan de una venida así visible, poderosa, en un caballo blanco, no, porque ellos no tienen el Nuevo Testamento. Ellos no tienen el Apocalipsis. Entonces la información que tú tienes de cómo va a ser, todo lo que va a ocurrir antes, el anticristo, el Armagedón, ellos no tienen esa información. Su libro del Apocalipsis es el libro de Daniel. Pero es que el libro de Daniel, si no tienen, porque yo también me compré otro libro de qué creen los judíos de los últimos tiempos, y claro, llegan hasta Daniel. Ellos no tienen la información del Apocalipsis, no tienen la información de las cartas de Pablo, por ejemplo, a los tesalonicenses. Por lo tanto, les falta información, ¿verdad? Entonces, muchos judíos, bueno, yo quiero comentarles que en el día de ayer, creo que fue ayer, me pasó algo impresionante. A mí me pasan, te lo puede decir Elena, a mí me pasan cosas en Israel que no me pasan en ninguna parte del mundo y no le pasan ni a los judíos de aquí. Créeme. Yo estaba en el muro grabando y de repente uno, como los veis, con sus tirabuzones, con su manto de talit, con todo el kit, se me acerca, me toca así en el hombro y me dice, ¿eres cristiano? Claro, puede ser la pregunta saducea, ¿no? ¿Por qué me preguntas si soy cristiano? Claro, entonces le digo, ¿por qué me preguntas eso? Dice, no, porque veo que estás hablando ahí, estás grabando y tal. Dice, mira, quiero decirte que tengo un mensaje para ti. Digo, ¿vale? Me llevó aparte y me dice, fíjate lo que me dijo, ¿eh? Dice, tú eres un hombre de gran influencia y diriges masas. Claro, te quedas así, dice, ¿este quién es? ¿Este quién es? Y me dice, dile a tu gente que esa mentira que se enseñó de que los cristianos van a ser arrebatados antes de la tribulación, eso es la gran mentira que el diablo le metió a la iglesia. Todos vamos a ser perseguidos, ustedes y nosotros. ¿O es que tú no has leído Apocalipsis capítulo 12? Y le digo, claro que he leído, y te lo digo de memoria, el capítulo entero si quieres. Y me dice, ¿quién es el dragón que persigue a la mujer? Digo, Satanás. ¿Y quién es la mujer que huye al desierto? Digo, Israel. Dice, y cuando el dragón ve que no puede destruir a la mujer, ¿qué dice el texto? Y le digo, pues dice que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y los que han lavado sus vestiduras en la sangre del cordero. Dice, ¿y esos quiénes son?
¿No son ustedes? Así que dile a tu gente que se preparen porque queda muy poco tiempo. Además te voy a decir algo que tú a lo mejor no has oído en mi vida. Y es verdad, ayer aprendí algo nuevo. Ellos acaban de celebrar la semana pasada el Rosh Hashanah, que es el año nuevo, primero de año, ¿vale? 5.783. Dice, eso no es verdad. Los únicos judíos que han mantenido el calendario verdadero son los judíos caraítas, que son unos judíos que vienen de otras partes, que son los únicos judíos que no guardan la tradición del Talmud, de la Haftará, del Musar, de todos esos libros ajenos a la palabra. Ellos se han mantenido solamente con Biblia, Biblia, Biblia y Biblia, nada más que eso. Y ellos tienen el calendario real, que es 200 años más que el que los judíos tienen. Y te voy a decir por qué. Estamos en el 5.983. ¿Por qué los judíos le quitaron 200 años al calendario? Porque la Biblia te relata la historia de 6.000 años y el séptimo año es el milenio, o el séptimo día es el milenio. ¿El milenio cuánto dura? 1.000 años, ¿verdad? Entonces, de Adán a Jesús hay 4.000, y de Jesús a nosotros hay 2.000, 6.000. Falta el milenio, salvo el periodo de la gran tribulación. Entonces dice, quitaron 200 años para que no se hagan especulaciones, porque estaban ya tratando de pronosticar la fecha que viene ahora, que viene mañana, que viene no sé qué. Entonces me dice, mira, y le digo, todo lo que tú me estás diciendo de Jesús, del Apocalipsis, si te oyen aquí, te van a matar. Me dice, no nos importa. ¿Qué te crees? ¿Que muchos de los que están aquí no creen en Yeshua? Muchísimos de los que están aquí creen, pero no lo dicen porque habría ríos de sangre. Así me dijo. Si nosotros estamos en el desierto, enfrente de la ciudad de Jericó, estamos almacenando comida y agua y preparándonos porque sabemos que tarde o temprano, muy pronto, todos sufriremos persecución. Nosotros le estamos vendiendo gas a algunas naciones y ya Putin nos ha hecho la cruz diciendo a estas hay que atacarlo. Y la Biblia dice que Rusia atacará a Israel. Ya sus tanques y sus aviones están en los altos del Golán, están a 1 hora de aquí o 2 horas, como quien dice, ¿no? Entonces fíjate tú cómo el Señor se está moviendo dentro de este pueblo, pero no lo pueden decir abiertamente por todas las persecuciones y por las matanzas. De hecho, nos han contado aquí que ha habido judíos que se han convertido, que han desaparecido. No se sabe dónde están, desaparecieron. La familia se los elimina. Entonces, hay que orar muchísimo por este pueblo, porque este pueblo va a recibir una revelación del Señor Jesucristo sin precedentes, hasta el punto que la Iglesia ha tenido 2.000 años para evangelizar el mundo y no lo ha conseguido. Israel en 3 años gana millones de personas, más gente en proporción que lo que ha ganado la Iglesia en 2.000 años. Imagínate a Pablo, imagínate al apóstol Pablo, imagínate ahora 144.000 judíos como el apóstol Pablo. No hay quien los pare. ¿Tú no ves la perseverancia que tienen? Con frío, con lluvia, con ganas, sin ganas, por la mañana, por la tarde, están todo el día leyendo la Biblia, orando, todo el día leyendo la Biblia, y no son convertidos. Imagínate esa persona cuando se convierte. Ellos, cuando se van a muchas iglesias, se desilusionan. Porque dice, yo oro 3 veces al día, ayuno no sé cuánto, hago esto, ¿y ustedes los cristianos? ¿Pero qué cristianismo viven ustedes? No les entra en la cabeza el cristianismo light, sin compromiso, sin esfuerzo, que la mayoría de los cristianos hacen. Entonces, por eso ellos tienen sus propias congregaciones, porque no se adaptan a los cristianos que dicen, bueno, este va al culto cuando quiere, cuando no quiere no va al culto. Tú los vas a ver a los niños. Ayer veíamos niños así chiquititos, haciendo sus oraciones desde la cuna. Entonces, es un pueblo que está en un periodo de tratamiento, pero lo que me decía él, este chico también, que es un hermano en Cristo, después incluso nos pusimos la mano por encima y oramos juntos, y me decía, es que no aprendemos, esa base de palos, a base de la vara del Señor, es la única manera de que el pueblo entre por vereda, ¿no? Así que Dios está haciendo cosas tremendas, créeme, cosas realmente tremendas, y queda poco tiempo para todo lo que va a suceder, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano, no? Eras tú, ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiere hacer en esta noche? Hermano. Espera, no se oye. Sí, pásale un segundito al micrófono para que quede ahí grabadito tu pregunta, ¿sí? Porque después la gente ve estos programas en casa y dice, ay, que no escuchamos lo que dijeron. Dime. Buenas noches. Bueno, antes que nada, agradecer su
paciencia que tiene con nosotros en este bueno, tiempo. Nos lo estamos pasando súper bien, aprendiendo demasiado y disfrutando demasiado este viaje. Entonces, muchísimas gracias. Amén. La pregunta es, ayer que fuimos al Museo del Templo, mostraron los planos que tienen ya para construir el nuevo templo. Mi pregunta es, ¿qué tanto tiempo han estado hablando de esa construcción y qué tanto tiempo se han estado preparando? Si eso tiene poco relativamente, o desde siempre, desde que se fundó de nuevo Israel, hace 70 años, empezaron con eso, o es algo relativamente nuevo, porque los planos se veían súper modernos, Sí. se veían un edificio muy tecnológicamente avanzado, digamos, no nada que ver con un templo tradicional o algo así. Entonces la pregunta Bueno, es esa. el sueño del pueblo de Israel siempre fue poder recuperar su tierra, lo cual les parecía algo impensable. De hecho, si hoy prestaron atención al museo que fuimos, tenían casi más fe y más esperanza los pastores evangélicos o protestantes de que Israel recuperaría su tierra que ellos mismos, ¿no? De hecho, multimillonarios judíos, viendo que era imposible, oye, es que han pasado 2000 años, que no es una broma, ¿no? Ellos llegaron a plantearse comprar grandes terrenos en África y llamarlos Israel, porque ellos veían que era imposible que este país volviera a caer en sus manos, pero fue posible, ¿no? Fue posible. En pocas horas pasó de ser un país que no existía a convertirse en una potencia impresionante, ¿no? Con todo lo que porque todo lo que vemos, todas las carreteras, la luz, el agua, los hoteles, los teléfonos, los colegios, absolutamente todo no existía hace 74 años atrás. Es decir, han levantado un país de la ruina. Y aquí porque ustedes todo lo ven muy seco, pero cuando vayamos al desierto y vayamos a Galilea, es que esta gente ha hecho reverdecer el desierto, ¿no? Es una cosa increíble. Por una parte, el sueño era siempre recuperar Israel, ¿no? Recuperar su tierra y venir algún día. Pero el sueño de todo judío, aunque en el fondo no sea creyente del todo, es que el templo se vuelva a inaugurar. Prueba de ello es que ellos están constantemente, de hecho se visten de negro porque están de luto. No porque no tengan otra cosa que hacer, están de luto porque no tienen su templo. Dios se fue de la ciudad, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se casan, en todas las bodas, meten una copa dentro de un trapo, un paño, y lo tiran al suelo, y lo pisan, ¡clac!, lo rompen para recordar que el templo está roto, que no existe, ¿verdad? Cuando un judío hace una casa bonita, una casa nueva, deja una parte de la pared sin, ¿cómo se llama?, sin enfoscar, sin echar, lo dejan como dice, uy, ahí faltó un poco de cemento, de pintura, ¿cómo dejaron eso así, no? Si no, eso está ahí para recordar que el templo está roto, que no tenemos... Sí, constantemente, ¿no? Todo es el templo, ¿no? Entonces, no es fácil primeramente porque el único lugar del mundo donde se puede volver a reconstruir el templo es aquí, en la explanada de las mezquitas. Es decir, si pudieran haberlo construido en Manhattan o en Uruguay o en donde fuera, ya lo habrían hecho. Porque no es por falta de ganas o por falta de recursos económicos, que todo eso les sobra, ¿no? Sino es porque no se han dado las condiciones. Ahora este chico me dijo algo muy interesante ayer, ¿no? Me dice, mira, ¿tú sabes quiénes son los macabeos? Me dice, digo, sí, yo sé quiénes son los macabeos. Los macabeos, ustedes saben que en el Antiguo Testamento, a través de Daniel, profetizaba que se levantarían a lo largo de la historia 4 imperios, que sería el babilónico, los medos persas, los griegos y los romanos. Cuando Daniel escribe su libro, él está en el imperio babilónico, primero. Él llegó a conocer parte del levantamiento de los medos persas, ¿vale? Eran dos pueblos, digamos, que se unieron, los persas, que son los iraníes, y los medos, que existen hoy en día, pero con otro nombre, que son los kurdos, que son los que no tienen tierra. Ellos se unieron para poder derrotar al imperio babilónico. Cuando termina el Antiguo Testamento, vemos a Babilonia, vemos a los medos persas, pero no vemos a los griegos. Y cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, nos encontramos con los romanos. Ya está aquí Poncio Pilato, las legiones romanas, y uno dice, uy, pero ¿y el tercer imperio, los griegos? No aparecen en el Antiguo Testamento, porque es que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay más de 400 años de historia, de silencio, que no relata nada la Biblia. Si uno quiere averiguar, si uno quiere saber qué pasó en ese tiempo,
Fíjate tú, los griegos, ¿de quién estamos hablando, no? Alejandro Magno, etcétera, etcétera, que una influencia tremenda, ¿no? E incluso nosotros la famosa democracia, las olimpiadas y tal, pues uno tiene que ir a la historia del pueblo de Israel que se encuentra en Primera y en Segunda de Macabeos, que los católicos en el siglo XVI le metieron esos dos libros al Antiguo Testamento para que la gente supiera qué pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ni los judíos metieron en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, esa historia, porque ya se la conocen. No hace falta que me la cuenten, porque ya la sé, ¿verdad? Pero como los lectores de la Biblia no la conocían, pues los católicos dijeron, pues le metemos la historia de los macabeos, le metemos la historia de Judith, que es la que se acuesta con el enemigo, le corta la cabeza y tal, la heroína del pueblo de Israel, para conocer qué fue lo que pasó. Los macabeos no se llamaban así, tenían sus propios nombres, Simón, Judá, etc. Eran una familia de varios hermanos y se llaman macabeos porque la palabra macab significa martillo, los que golpean al enemigo, a los griegos. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Profanaron el templo de los griegos, lo convirtieron en un gimnasio. Antíoco Epifanes, que fue uno de los... Porque ustedes saben que cuando Alejandro Magno murió, él era homosexual, él no dejó descendencia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se muere Alejandro Magno, no hay descendencia. Entonces, el mundo dominado por Alejandro Magno lo parten en cuatro, a sus cuatro generales. Creo recordar que eran Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisimaco. Esos cuatro nombres. Esos cuatro generales se repartieron el mundo. Uno de ellos le tocó lo que es hoy en día Israel. Y entonces cuando él viene aquí, él profana el templo. Y él coge un cerdo, lo degolla y va al lugar santísimo, derrama la sangre y pone una imagen de sus dioses, de Júpiter, de Mercurio, en fin, los dioses que fueran en aquella época. Jesús dice, cuando veáis la abominación desoladora, la profanación del lugar santísimo, sabéis que el tiempo está corto, ¿no? Entonces, el templo, cuando llegan los romanos, no lo profanan, sino que lo destruyen. Y ya el pueblo de Israel se queda diciendo, ¿y ahora? Se inventaron, porque esa es la cruda realidad, se inventaron que las oraciones iban a sustituir a los sacrificios, lo cual es mentira, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Como no pueden derramar sangre porque no hay templo, ¿y ahora cómo hacemos? Pues ahora a las 7 de la mañana, la oración de Shacharit, hacemos una oración enorme, un montón de salmos, un montón de versículos y tal. Y la oración de la Minjá, que es la de la tarde, a las 3 de la tarde, pues hacemos un montón de oraciones. Y la oración de Arbit, que es la última de la noche, un montón de oraciones. Entonces tienen un libro así, que lo llaman el Sidur, dice, ¿ahora qué me toca? Ahora me toca esta oración, este salmo y este salmo. Claro, se la aprenden de memoria. Es como el Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor. No, ya lo sabíamos de memoria tantas veces que lo hicimos, ¿no? El rosario, te lo sabes de memoria, 3 bolitas al Padre Nuestro, 4 de Santa María. Pues ellos exactamente igual. No es que vamos a rezar el rosario ahora, ni mucho menos, pero bueno, pues a modo de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ellos, su ilusión es el templo. Siempre tuvieron la ilusión, pero no tuvieron ni el lugar, ni los recursos, ni la capacidad económica, ni intelectual para poder hacerlo. El Museo del Templo es relativamente moderno, ya lo tienen todo listo. Las piedras, los que pasearon anoche conmigo, ¿no les enseñé unas casas que tienen todos números en la fachada? Sí. Los que vinieron conmigo, ¿se acuerdan? Sí. No sé si ustedes lo vieron. No. Yo les llevé a los hermanos a dar un paseo anoche a un montón de casas que tú cuando ves la fachada pone 1, 2, 3, 4, 5, 345 y tú dices, Dios, pero pintaron toda la pared, claro, porque esas casas no estaban ahí. Esas casas estaban en la otra punta de la ciudad y entonces el dueño dijo, no, yo me quiero ir a vivir allá. Entonces vamos a quitar las piedras, las tengo que enumerar para saber después dónde las pongo y cuando las colocaron está la 1, la 2, la 3, la 4, la 500, la 1000, están todas numeradas. Así se va a construir el templo, con piedras prefabricadas, piedras que no se van aquí, pim, pam, 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 no se puede hacer ruido en el templo, tienen que venir todas despacito, sin ruidos, como un gran puzzle o rompecabezas, aquí va la 1, aquí va la 2, aquí la 3. Entonces, ¿dónde están esas piedras? En el fondo del Mar Muerto. Ahí están. Piedras kosher, piedras que no se han utilizado para nada. Allí tienen las piedras, numeradas, que hay un detalle muy, muy bonito sobre la reconstrucción del segundo templo. ¿No han leído ese versículo que dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo? Esa piedra habla de Cristo.
Venían las piedras cortadas de la cantera y los que lo estaban edificando dijeron, esta piedra no encaja, esta piedra fuera. Cogieron y ¿dónde la tiraron? Al torrente del Cedrón, que ustedes lo vieron otro día. Monte de los Olivos, Ciudad Vieja, torrente del Cedrón, la tiraron abajo. Estaban haciendo el edificio y dijeron, resulta que la piedra que desechamos es la más importante de todas. Es la que tranca el ángulo, es la piedra angular, la que cierra. Sin esa se nos queda así el muro. Entonces vayan a buscarla. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo, la que tranca la muralla. Esa piedra habla de Cristo. Al que ustedes desecharon es la piedra angular. ¿Te das cuenta? Entonces, el sueño del pueblo de Israel, pero la pregunta es, si tienen los planos, tienen los instrumentos, tienen el dinero, tienen todo, con el poder que tiene esta gente, ¿por qué no suben arriba, le meten 4 patadas a eso y levantan el templo? Porque, parece mentira, hay un detalle que uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Hay una vaca que se llama en hebreo Pará Adumá. Pará es vaca, Adumá es color rojo. La vaca roja. Es una vaca que no se puede manipular genéticamente, que existía en los tiempos bíblicos, que fue desapareciendo con el paso del tiempo, como muchas otras especies desaparecieron y están volviendo a aparecer, ahora les digo otra, y la tienen que poner sobre el altar, quemarla entera y con las cenizas de esa vaca purificar la explanada del templo. Habla de la sangre de Cristo, que es lo que purifica, ¿verdad? Entonces, hasta que esa vaca no aparezca, no pueden edificar el templo. Ariel Sharon, ¿se acuerdan de Ariel Sharon? Él subió a la explanada del templo. Su sueño era poner la primera piedra del templo y se armó la primera intifada, que no entró este país en guerra civil de puro milagro. Es decir, que en cualquier momento, bueno, el año pasado, en el mes de mayo, lanzaron contra Israel 2.700 misiles y algunos cayeron cerca de Jerusalén, lo que nunca había ocurrido. Yo siempre he creído que no hace falta que los judíos destruyan las mezquitas de arriba. Yo pienso que hasta ellos mismos, sin darse cuenta, un día lanzan un cohete y destruyen su propia mezquita. ¿Por qué es un lugar tan sagrado para los musulmanes? Porque ellos dicen que desde aquí Mahoma ascendió al cielo en un caballo blanco. Entonces para ellos este lugar es súper sagrado, pero en cualquier momento, yo estoy seguro, si el Señor no me permite llegar hasta allí, yo estoy seguro que yo en los próximos años veré la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Estoy convencidísimo de eso. Falta muy poco tiempo. Nunca han estado tan cerca de eso. Vamos a ver, en 1700 era imposible. En 1400 peor todavía. Sí, ahora que están aquí, ¿verdad? Ahora, perdón, hay dos opiniones. Si tú les preguntas a estos que van de negro por la calle y les preguntas sobre el templo y sobre el Mesías, unos te van a decir, cuando venga el Mesías, viene el templo, baja del cielo. Y otros te dicen, no, eso nada. Hasta que no construyamos el templo, el Mesías no viene. Entonces están peleados entre ellos. Pero así es lo que hay. Pero yo pienso que queda muy poco tiempo, ¿eh? Sí, hermano. Gracias, pastor, por la oportunidad de habernos ofrecido este sueño, que esto es un sueño para muchas personas, venir a esta tierra tan sagrada. Quería traerle a su atención, y yo vi su programa cuando usted estaba en Ecuador, que usted estaba dando unos detalles así de que necesitaban el becerrito rojo. Y da la casualidad que en esa misma semana salió en los Estados Unidos que tienen 5 vacas rojas que las han transportado acá a Jerusalén. Y dicen que en un año ellos van a decidir si en una de esas 5 vacas ya ellos tienen su vaca. También hablé con este muchacho ayer de ese tema y me dijo que ya están aquí. Ya están aquí. Eso está más cerca de lo que pensamos. Totalmente. Yo siempre he dicho que a Israel uno no viene cuando quiere. A Israel se viene cuando se puede. Llegará un momento que algunos quieran venir y no se va a poder venir. Llegará el momento que este país se cierra. Y lo primero que cerrará es el espacio aéreo. Y no podrá nadie ni entrar ni salir. Así que espero que podamos salir el día 9, ¿no? Pero bueno,
En algún sitio habrá que estar, ¿no? Sí, hermana. Buenas noches, pastor. Mi pregunta es... Me tiene que hablar alto, que no oigo bien, ¿eh? Ok. Mi pregunta es, fíjese que yo tengo una hermana cristiana también que piensa de que el arrebatamiento para los hijos de Dios va a ser después, dice ella, después del milenio. No sé en qué se basa ella, pero yo quiero... Pregúntale a ella, a ver qué dice. pero yo quiero Porque a mí siempre me preguntan por lo que dicen los demás, yo digo, oiga. Pero es ahí donde yo tengo una duda también. Mire, hermana, ¿usted sabe sinceramente la opinión o la teoría de que los cristianos van a ser arrebatados antes de que las cosas se pongan bravas? O la gran tribulación. ¿Sabe quién inventó eso? Un cura. Okay, ¿Cómo? Sí, mire, yo decía lo siguiente, porque esto no lo saben ni muchos pastores, fíjense lo que les digo. Durante siglos no se podían añadir comentarios a la Biblia. Bueno, esta Biblia que yo tengo no tiene ningún comentario, pero por ejemplo en las páginas de atrás ves que tienen, ¿cómo se llama? Concordancias, tienen mapas. Esto era una falta de respeto durante siglos. Durante siglos no se le podía poner nada, ni los titulitos, ¿sabe? Que pone aquí manifestación del hombre de pecado, nada, la Biblia pelada, capítulos y versículos y nada más. No se podía hacer nada. Pero resulta que un sacerdote católico en el 1800 y pico, él dijo que estudiando por su cuenta y riesgo, él había llegado a la conclusión de que la Iglesia católica, que era la única iglesia apostólica romana y la verdadera, pues todo lo demás éramos poroto al aire, no sé lo que éramos, pues iba a ser arrebatada, no iba a experimentar sufrimiento. ¿Por qué? Porque los que mataron a Cristo, porque la Iglesia Católica con los judíos siempre ha estado a muerte. Siempre ha estado a muerte. No ha habido, salvo algunas excepciones, la historia de la Iglesia Católica siempre condenó al judío por ser deicida, por los que mataron a Dios. Y Martín Lutero, el que hizo la gran reforma, las peores barbaridades que se han escrito en la historia contemporánea contra el pueblo de Israel las escribió él, que están escritas en una catedral de arriba abajo, diciendo que había que quemarlos vivos, que había que torturarlos, que había que quemar sus sinagogas, pero cosas terribles, terribles. A mí me han llamado de Alemania y me dicen, oye, pues es verdad lo que tú dijiste. Yo estoy ahora mismo en la fachada de Alemania, de una de las catedrales, y todo eso está escrito. Y eso lo utilizó Adolf Hitler para decir, miren, el padre de la patria espiritual, mira lo que decía esta gente, hay que matarlos a todos. Es increíble, la historia es tremenda. Pues resulta de que ese cura dijo que los que tenían que pagar caro lo que habían hecho con Cristo eran los judíos, y por lo tanto los católicos no iban a estar, la iglesia no iban a estar. Ah, bueno. Entonces hubo un señor llamado Scofield, que era un gran teólogo protestante, que dijo, wow, esto es tremendo, ¿eh? Los cristianos no van a estar en la tribulación. Entonces, él fue el primero en la historia que se atrevió a poner comentarios dentro de la Biblia, a pie de página, ¿no? Como hoy en día es normal en la Biblia Thompson, en la Biblia Plenitud, etc. Y claro, cuando los cristianos evangélicos veían que el señor Scofield dijo aquello, dijeron, oye, Scofield no es cualquier cosa, ¿eh? Scofield es un señor que sabe mucho de la Biblia. Bueno, vamos a ver, usted sabrá mucho de la Biblia, pero usted no puede sacar cosas de la Biblia. Como hace poco uno por ahí dijo que Cristo venía en tal fecha y después tuvo que salir a pedir perdón. ¿Vale? Entonces, los cristianos leyeron aquello y dijeron, pues ya está, nos vamos. La gran tribulación para los judíos, que se aguanten por ser malos, por ser asesinos, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿qué creían nuestros hermanos antes de que el señor Scofield pusiese una Biblia? ¿Qué creían? ¿Cuál era la teología cristiana a lo largo de la historia? Que nos van a perseguir, que vamos a estar siendo perseguidos. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Es más, en la carta, quien la haya escrito a los hebreos, dice que cuando llegaba el momento de pagar el rescate para que los liberaran, decían, no me pagues el rescate, pero es que te van a matar. Es que yo quiero que me maten, porque voy a tener más recompensa en el cielo si me matan como mártir que si tú me pagas la recompensa. Fíjate el concepto que tenían los cristianos. Pablo dice que él y sus compañeros de ministerio se habían condenado a muerte. Es como si ustedes quieren viajar conmigo, quieren trabajar conmigo, ¿sí? Todos vamos a morir algún momento, ¿eh? Un día te va a tocar a ti, otro día a ti, Timoteo, otro día a ti, Lucas, otro día a fulano y otro día a mí. Así que antes de que nos condenen, nos condenamos todos a muerte. Estamos todos condenados. Es cuestión de días. Ese era el concepto con el que vivían los cristianos. Entonces, esa idea
que es totalmente antibíblica, de que la iglesia no va a pasar por ese periodo de la historia que se llama la Gran Tribulación, eso es rotundamente falso. Lo que no podemos decir es que Noé y el arca de Noé representa a la iglesia. Pues ¿cuántas veces decimos, no, el arca, la iglesia es como Noé, ¿sí? La iglesia es como Noé, como el arca. ¿Y Noé qué pasó con Noé, mi niño? Noé no pasó por el diluvio. Se lo comió todo. Y el Señor le dijo, métete dentro del arca para que no te haga el diluvio. Tuvo que prepararse, pero el diluvio se lo tragó todo. Entonces, ¿cuándo el Señor ha dicho que el que se convierte no va a ser perseguido, no va a ser maltratado? Es que es muy, muy diferente el cristianismo nuestro aquí ahora a un hermano nuestro en Afganistán, o un hermano nuestro en Corea del Norte. ¿Saben cómo se saludan los chinos cuando se conocen entre ellos? Hermano, ¿cuántas veces has estado en una cárcel? ¿Cuántos latigazos llevas tú encima? Pues mira, yo llevo 35, yo 80. Esa es la forma como se saludan los hermanos allí. El cristianismo no siempre ha sido popular y querido. El cristianismo ha estado bañado en sangre de toda la historia de la humanidad. Pasa que esa teoría vino muy bien. Nos vamos. Sí, nos vamos a donde nos vamos. Entonces los cristianos, por supuesto, que han sido siempre perseguidos. Y el pueblo de Israel ha sido perseguido. ¿O es que queremos ser del pueblo de Israel cuando nos interesa para las bendiciones, para la recompensa, para la prosperidad, pero luego a la hora de pagar el precio como que no queremos ser conscientes de ello? Así que, hermano, esa es la realidad. Claro, después del milenio, que es la segunda resurrección, pero eso es otro tema diferente, eso no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, hay un libro por ahí que se escribió que se explica, ¿no?, de lo que creemos de la séptima trompeta. Pablo no dice esto, y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a aquellos a la final trompeta. Y uno dice, ¿cuántas hay? Pues hombre, hay 7, pero primero vienen los 7 sellos. Y si es a la final trompeta, la séptima, pues mira a ver lo que pasa en el primero, en el segundo, en el tercero sello. Y Pablo dice que es a la final trompeta. Dice, yo os digo un misterio. Nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor. Estoy agradecida por esa aclaración porque sé que mi hermana lo va a escuchar y va a quedar más que clara. Gracias. Bueno, y si no le queda clara, pues allá ella. Vamos a ver, a mí me gustaría con toda honestidad decir, hermano, no se preocupen, nosotros nos vamos, no nos van a perseguir. Vamos a ver, pero a ver, ¿quién se pone, Señor, que me persigan, que me maten, que me apaleen? Yo no oro por eso. Oramos, Señor, protégenos, Señor, cuídanos, Señor, guárdanos. Pero, hijo, es que yo no te puedo enseñar lo que no dice la Biblia. Y yo te digo una cosa, prefiero decirle a la persona, prepárate para lo que viene, que decirte no te va a pasar nada y después te viene y dice, usted me tomó el pelo y me engañó. Que no nos persiguen, amén. Pero si nos persiguen, ya te lo había dicho, para que sepas. ¿Sabes lo que le decían a las madres? Las madres, cuando vinieron estos salvajes del ISIS y del Daesh, que venían por Siria y por todos los países, ¿saben lo que le decían las madres cristianas a sus hijos? Que esto tiene que ser tremendo. O las abuelas a sus nietos. Nos van a matar. En algún momento van a romper la puerta de la casa y van a venir y nos van a matar. Lo que tienen que hacer ustedes, niños, es cerrar los ojitos. Porque cuando los vuelvan a abrir, ya están con el Señor. Enseñarle eso a un nieto, a un hijo. Pero es que vivían así, sabían que en cualquier momento podían ir a por ellos, como tantos hermanos nuestros murieron en aquellos días, ¿no? Las muertes más terribles, ¿no? Tremendo. Ok, pastor, yo tengo otra pregunta. A mí, el Apocalipsis, a mí me encanta ese libro. Es precioso. Pero también usted habla de, en una de sus clases que usted dio una vez, está usted hablando, y yo sé que usted ha hablado muchas veces de esto, pero tengo duda de algo. Cuando la gente pregunta que si cuando venga el Espíritu Santo la iglesia se va a ir o el Espíritu Santo se va a ir, pero usted dice, cuando se levante Miguel, entonces que va a venir la gran tribulación. Pero, ¿de dónde? ¿De Israel o de
la protección de todos los que tienen que ver con el amor a Cristo. Bueno, vamos a leer la Biblia, si le parece, a ver qué le suena a este texto, ¿no? Ahora, Pablo en 2 de Tesalonicenses da una información cronológica. Ustedes saben, como te decía el otro día, que la Biblia no está en orden cronológica. Por eso a veces uno se hace un lío, ¿no? Diciendo que es primero Moisés, Abraham, Gedeón. Pero en este caso, este capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses está en orden cronológico y dice aquí: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De qué está hablando Pablo? De la venida, de la segunda, evidentemente, ya la primera se haya producido. No vendrá sin que antes venga la apostasía, la pérdida de valores, la anarquía espiritual, el relajo total, ¿verdad? Y se manifieste el hijo de pecado el hijo de pecado o el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas, tiene que venir el Señor, pero no va a venir hasta que venga la apostasía, que ya está, y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Por eso yo siempre digo, hoy no va a venir el Señor. Y me dice, uy, hermano, el Señor puede venir en cualquier momento. No, Señor, yo se lo voy a demostrar. Si mañana cuando nos levantemos no estamos aquí, sino que estemos en la gloria, les tendré que pedir perdón a todos. Pero yo les voy a demostrar que mañana por la mañana estamos aquí. Esta noche no va a venir el Señor Jesucristo. Uy, hermano, eso es muy fuerte lo que usted... Bueno, denme 24 horas de chance, de confianza. Porque la Biblia dice que Él no va a venir hasta que se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Entonces yo sé que ahora no va a venir el Señor. Porque no se ha manifestado este personaje. Otra cosa es cuando se manifieste. Y podamos reconocer por los datos que nos da la Biblia, decir, este es el anticristo, porque podemos saber quién es y quién no es. Sí. Pero como no se ha manifestado, hoy no va a venir el Señor y probablemente mañana tampoco. Pero fíjate lo que dice. Ese hombre de pecado o hijo de perdición se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Una clara referencia a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Porque si se sienta en el templo de Dios, no está hablando de que se va a sentar encima de la iglesia. El templo de Dios para los judíos hace 2000 años era el templo. Por lo tanto, lo va a profanar otra vez. Por eso dijo José, cuando veáis la abominación desoladora, el que lee entienda. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. No, pero ¿cómo podían saberlo ellos y los cristianos hoy en día no lo saben? Sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo es otro término que utiliza ahora Pablo, cuyo advenimiento o aparición es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Es decir, aquí son como los eslabones de una cadena. Cristo tiene que venir, pero no va a venir hasta que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, y se produzca la apostasía. Pero a su vez, ese hombre de pecado no se puede manifestar hasta que algo que lo detiene sea quitado. Claro, ahí ha habido todo tipo de especulaciones a lo largo de la historia. A mí me enseñaron en la escuela bíblica, las asambleas de Dios, que era la iglesia. La iglesia era lo que impedía que el anticristo se manifestara. Cuando la iglesia se ha quitado de en medio, automáticamente este hombre tiene carta blanca para manifestarse. Y a mí un día se me ocurrió por decir y preguntar lo siguiente, digo una pregunta. Aquí dice que es él, artículo masculino, singular. ¿La iglesia qué es, masculina o femenina? Porque si él es el esposo,
Y yo soy la esposa, la iglesia es esposa, la iglesia es novia, la iglesia es ella, no es él. ¿O esto qué cosa es? Claro, cuando le hice al maestro esa pregunta me dijo, hoy es tarde, mañana te respondo, y nunca me respondió. Porque se enseñan las cosas, pero no se comprueban ni se demuestran. Entonces, por ahí otro un día se atrevió a decirme, no, mira, es que el profesor a lo mejor ese día estaba un poco tal, es el Espíritu Santo, Manuel. El Espíritu Santo es lo que detiene a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo se ha quitado de medio, entonces se manifestará el anticristo, digo. Muy bien, muy interesante. Una pregunta, ¿me lo puedes demostrar con la Biblia? Exacto. Que si me lo puedes demostrar con la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo no va a estar durante este tiempo? No, es que no va a estar, digo. Bueno, vale, de acuerdo, no va a estar. Pero lo tendrás que demostrar, ¿o qué? Aquí es como porque tú lo dices. No, que el Espíritu Santo habita en la iglesia, digo, eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? No, señor. El Espíritu Santo estaba en Génesis 1:1 y la iglesia no existía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y no hay iglesia, ni Israel, ni vaina, y allí estaba el Espíritu de Dios. O el Espíritu Santo no es Dios. Pues claro, por ahí se ha dicho que el Espíritu Santo es una persona. Pero claro, como una persona, pues claro, las personas no están siempre en un sitio o en otro. Pero si el Espíritu Santo es Dios, que creo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba ya, antes de que Adán y Eva existieran, estaba ya allí, moviéndose el Señor. Entonces no me digan a mí que el Espíritu Santo necesita la presencia de la iglesia para estar en la tierra. Como si el Espíritu Santo dependiera de la iglesia, cuando yo creo que es al revés, que será la iglesia la que depende del Espíritu Santo y no el Espíritu Santo depende de la iglesia. Entonces ya se enfadó conmigo y no me dirigió más la palabra. Y me pasé años diciendo, Dios mío, pero si no es la iglesia, porque es ella, si no es el Espíritu Santo, porque siempre va a estar, porque otra cosa, si el Espíritu Santo es el que convence de pecado, ¿cómo se va a convertir la gente en la gran tribulación? ¿O es que no se convierte la gente en la gran tribulación? Millones y millones. Correcto. No le dijo un anciano a Juan en la isla de Patmos, esta multitud que nadie puede contar de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, ¿estos quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y Juan dice que lloraba y decía, yo no sé, Señor, yo no sé quiénes son estos. Y le dice el anciano, estos son los que han salido de la gran tribulación y no han manchado sus vestiduras. Si estos son millones de gente que se ha convertido por la influencia de los 144.000 judíos convertidos, por el ministerio de los 2 testigos. Esto es una multitud impresionante. ¿Y quién los convenció de pecado a esa gente? Si no es el Espíritu Santo. Entonces resulta que en el libro de Daniel, capítulo 12, que es el capítulo profético de los últimos tiempos, dice, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Entonces ahí hay una referencia de una protección sobrenatural sobre este pueblo. Y no me digan a mí que si no fuera por una protección sobrenatural, esta gente que es así, seguiría existiendo 4.000 años después. Porque esta gente en 74 años han llevado a cabo 7 guerras. Eso no hay quien lo aguante, mi hermano. Pero no guerra de uno contra uno. Guerra de, miren en Google, métanse en Google y diga, a ver, guerra de los 6 días, junio del 67. ¿Cuántos tanques de guerra tenían en ese momento esta gente? Ponle 100. Egipcios, sirios, jordanos, 2.500. Aviones que tenía Israel, 35. Aviones de combate que tenían las naciones extranjeras, 4.800. Y la desproporción es brutal. Tú dices, pero ¿cómo es posible que un país así tan pequeño, que es más pequeño que una región de cualquier país nuestro, sea capaz de poner a la carrera a naciones en 7 guerras? Y porque los han parado, ¿eh? Porque Israel podía haber conquistado el Líbano, podía haber conquistado Jordania, podía haber conquistado el Cairo, porque se apropió de toda la península del Sinaí y las Naciones Unidas dijeron, alto, alto, paren, no sigan porque esto nos van a comer a todos, ¿verdad? Que ahí se firmó el acuerdo entre Egipto e Israel. Israel le dijo, yo te devuelvo la península del Sinaí porque no entra dentro del territorio prometido por el Señor a Israel, pero si me vuelves a atacar, te destruyo el Cairo y la península del Sinaí me la apropio yo. Entonces Egipto dijo, recularon.
Es como Siria le cortó la fuente de agua arriba al norte. Cuando vayamos arriba van a ver el Jordán. Claro, esa es la fuente de agua que le entra a Israel. Entonces no es un país que llueve mucho. Como le cortes el grifo, aquí se muere la gente de hambre o de sed. Claro, hoy en día tienen potabilizadoras por todos lados. Pero durante años el lago de Genesaret era la fuente de agua que tenía la gente para beber. Israel atacó Siria porque le hicieron un dique de contención. La segunda vez le volvieron a construir un dique de contención. Israel le dijo, si la tercera vez te ataco, te destruyo Damasco para siempre. Y como hay una profecía que estos saben, la conocen, que Damasco dejará de existir y será arrasada, le dijeron, ¿la hacemos ahora o la hacemos un poquito más adelante? Cuando tú me digas, ¿eh? Israel le dijo, Israel tiene un protocolo de guerra que se llama el protocolo Sansón. Y eso está escrito, todo el mundo lo sabe. Israel no puede esperar a ser atacado, sino tiene que atacar primero, porque como te ataquen, te destruyen. Israel le dijo a Siria, le dijo a Irán, tenemos armamentos nucleares que te dejamos el país así, como la tabla de la mesa, te lo dejamos plano. Si tus montañas son así, te dejamos el país así plano. Es decir, si tú nos destruyes, en la guerra morimos todos, como Sansón, que murió en batalla, pero no vas a celebrar la victoria. Por eso le tienen un pánico tremendo a Israel, las naciones árabes. Entonces, hay una protección sobrenatural sobre este pueblo. Es que es imposible. Vamos a ver, si el año pasado, en el mes de mayo, solamente en el mes de mayo, le lanzaron a Israel más de 2.000 misiles, hermano. Y no murió nadie. Pero si había misiles, que ustedes los pueden ver en internet, los franceses, los periodistas franceses llegaron a la franja de Gaza y veían a los terroristas de Hamás y toda esta gente que lanzaban ¡fum! Los misiles contra un edificio que viven allí 500 personas y el misil hacía así, se daba la vuelta y explotaba en el terreno de ellos. Decía, pero, y los franceses le decían, pero mira que son malos ustedes, tú no sabes apuntar, viejo, apunta para allá. No, si yo apunto, y ellos decían, es que el Dios de ellos es más fuerte que el nuestro. Aquí hay un conflicto espiritual. Aunque aquellos tuvieran todo el armamento que quisieran, no podrían. ¿Por qué? Porque mira, hay un pacto donde Dios ha dicho que este pueblo, hasta que se convierta y acepte a Cristo, a las buenas o a las malas, nadie lo va a poder destruir. Si alguien destruye a Israel, Dios es un mentiroso. No cumplió con su promesa. Entonces no es que sean los más guapos de la película, sino que Dios dijo, ¿no te quieres convertir? Ya vas a ver si te vas a convertir. Vas a ver si te vas a convertir. No te conviertes con la predicación, no te preocupes, te mando mañana una guerra y pasado te mando otra. ¿Y qué pasa en la gran tribulación? Que la sangre les llega hasta aquí, lo dice la Biblia. Hasta los frenos de los caballos le llega la sangre aquí. En el valle de Meguido, que yo creo que lo vamos a ver en estos días, un valle que es impresionante, Napoleón lo visitó cuando desembarcó aquí en Jope, en Jaffa, y dijo, este es el campo de batalla perfecto para una gran batalla. En ese valle, la sangre les llega hasta aquí. Y cuando ya no tengan apoyo por ninguna parte, les ataquen norte, sur, este, oeste, tierra, mar y aire, tendrán que clamar y en ese momento es cuando viene el Señor. Y dice que estarán 7 años destruyendo el armamento de los enemigos. Y 7 meses, 24 horas al día, contratando a gente a jornal, enterrando muertos. Dios, para enterrar 7 meses enterrando muertos. Tú haces una fosa con un bulldozer y ahí metes a 20.000, los tapas y ya está. 7 meses enterrando muertos. Es que vienen a atacarles 100 millones de soldados. 100 millones de soldados. Y a la cabeza, Rusia, capitaneando todo esto. Ellos saben lo que se les viene encima. Ellos saben lo que se les viene encima. Entonces, el tiempo es tremendo. Aquí hay una protección. Mira, desde hace 17 años que yo estoy viniendo aquí, ya se sabe, todo el mundo lo sabe, que hay 150.000 misiles en los altos del Golán enfocando así a Jerusalén, a Israel. 150.000 misiles. Alguno tendrá que pegar en algún sitio, ¿no? Ya están ahí. Sí. Israel va a ser atacada por todos lados. El anticristo muere aquí en Israel, le hacen la sepultura aquí, hacen una tumba para que todo el mundo sepa, hasta aquí llegaste, amigo. El anticristo casi llega hasta el Monte de los Olivos, ahí donde él muere y ahí lo entierran, en el Monte de los Olivos, como testimonio perpetuo de que hasta aquí llegaste, amigo. Porque el que viene a atacar a Israel no son las naciones, porque dice, vamos a atacarle. No, es que dice en Ezequiel capítulo 38 y 39, yo los traigo a mi tierra, yo te cojo por aquí, por las quijadas y te digo, ven para acá, ven, atácales.
Métete con ellos. Dice, allí yo me glorificaré. Y allí sabrán las naciones que yo soy Jehová de los ejércitos. Es como un lagar. Y allí Dios los machaca. Dice que se matan los unos a los otros, del pánico tan grande. Dice, y esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los que se levanten contra Jerusalén. Estando sobre sus propios pies, su carne se deshace y en los ojos, se carcomen los ojos, mueren de pie, no mueren acostados como todo el mundo muere, ¿no? Son ataques bacteriológicos, ataques químicos, ataques nucleares tremendos. Y el Señor viene para defender a Israel, porque si no viene el Señor, desaparecen. Porque es la última oportunidad del diablo para destruir a Israel. Es la última oportunidad que le queda. 100 millones, ustedes no son 100 millones, 100 millones de personas. Eso es una barbaridad. Así que lo bueno de todo esto, ¿saben lo que es? Lo malo que se va a poner todo. Eso es lo bueno. Y vamos a ver cosas tremendas. Y Europa, donde nosotros vivimos, que siempre es anti-sionista, anti-judía y defensora de los enemigos, pues de ahí se levanta el anticristo. De ahí se levanta. Okay, ¿verdad? o sea, que lo que quiere decir es, el anticristo se va a levantar. Pero, Sí, se va a manifestar, es un político. pero la protección de Miguel no va a permitir que él haga No, nada en hay un contra momento que Dios le hasta- dice a Miguel, que es el arcángel que protege, es un arcángel que protege al pueblo de Israel. Miguel, quítate un tiempito. Claro, el otro dice, ahora o nunca. Cuando So- Miguel sea levantado, sea quitado, sea removido, y Satanás reconoce en el mundo espiritual que Israel está sin protección, Exacto. es cuando el otro ataca. Ok, ahí es cuando verdaderamente son la gran tribulación. Esa es la batalla de Armagedón, en el valle de Megido. En ese valle, ustedes cogen la Biblia y ustedes ustedes se pueden pegar toda la mañana viendo la Biblia en ese valle. Allí murió, Saúl por mano de los filisteos. En aquel monte se transfiguró Jesús. En este monte murió Barak, Sísara y Débora. En este monte Gedeón bajó con los 300. Ahí tienes toda la historia de la Biblia. Es el valle de las batallas. Allí peleó todo Quisqui. Allí pelearon todos. Allí está el Monte Hermón, allí el Gilboa, aquí el Tabor, aquí. Y en ese valle es donde se va a llevar a cabo esa gran batalla. Gracias, pastor. Tremendo. Gracias. Bueno, hermanitos, la última pregunta, ¿les parece? Espera. Pásale el micro ahí un segundito. Mañana salimos a las 8, ¿vale? Okay, Hay otra. Perdón. okay. Primero que nada, pues gracias por todo, porque ha sido una experiencia bien bonita y le doy gracias a Dios y a usted pues que pudo pasar esta experiencia. La pregunta que tengo es para aquellos gentiles que son cristianos, que creen en Dios, pero no viven una vida en sanidad cuando venga el rapto. ¿Ellos se mueren para siempre o ellos tienen una segunda oportunidad como los judíos? Ni los gentiles ni los judíos tienen una segunda oportunidad después de la muerte. Las oportunidades son mientras uno está vivo, cuando está muerto se acaban las oportunidades. De rapto. Cuando venga Jesús y se lleve su iglesia, y van a quedar muchos cristianos que no están viviendo una vida en santidad. Entonces no eran cristianos. ¿No eran cristianos? Entonces no eran cristianos, eran cristinos. Cristianos no. Los cristianos nos vamos con Cristo. Si un cristiano no vive en orden y en santidad, no es cristiano. Es decir, no creamos que hay la opción de cristianos buenos y cristianos malos. Cristianos que se van y cristianos que se quedan. Si se quedaron es que no eran cristianos. ¿Iban a la iglesia? Puede ser. ¿Daban los diezmos? Puede ser. ¿Predicaban? Puede ser, pero no eran cristianos. Porque si hubieran sido cristianos se hubieran ido con el Señor. Es decir, dice la Biblia que el que conoce al Señor no practica el pecado. Ahora eso no significa de que no pequemos. Pero una persona que se llame cristiano, que venga al Señor y que usted se quede, entonces usted no es cristiano, si no se hubiera quedado, se hubiera ido. Porque yo he oído otros No, pastores. usted ha oído lo que quiera, Yeah. pero yo le digo lo que hay. Sí, yo sé lo que dicen otros pastores, pero es que esa es la realidad. Es decir, mi hermana, mire, ¿el rapto para quién es? Para los cristianos, para la iglesia. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Y por qué se quedó? Pues porque usted parecía que era, pero usted no era. Mire, en el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo, dicho sea de paso. Hombre, ¿cómo que no? No. Perdónenme. El mejor equipo de fútbol del mundo es el Real Madrid.
No, pero dice la historia y los datos. Ok. Bueno, de eso hablamos después. Había un jugador que se llamaba, menos mal que tenía el acento al final, Kaká. Kaká. No Caca, sino Kaká. Y había otro que jugaron juntos, se llamaba Cristiano. ¿Sabe cuál era el Cristiano? Kaká. Y el otro, no, el otro no. El otro era mucho musculito, mucho tal, no era cristiano. Entonces tenía nombre de cristiano, pero no era cristiano. El otro tenía nombre de Kaká y era cristiano. Entonces cuando venga el Señor, los cristianos de nombre se quedan y los Kaká cristianos verdaderos se van. Así es. Ah, que salió bien, ¿eh? Hermana, ¿usted tenía una pregunta? Sí, pastor. Dígame. Dios le bendiga. Mi pregunta es esta. En Apocalipsis 21, dice, La Nueva Jerusalén. 21:1, se dice algo que no, pues, yo no lo entiendo, la verdad. Acerca del que el mar va a desaparecer. ¿Y cuál es su pregunta? Que yo no lo entiendo. No entiendo. En el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 21:1. Sí, bueno. Que el mar desaparecerá. Vale. Hay una doble interpretación a eso. Puede ser que literalmente el mar como tal no exista, porque en el cielo no hay mar. Pero en segundo lugar, la palabra mar en Apocalipsis, en otros capítulos, se interpreta como naciones. Cuando dice que se levanta de entre el mar, más adelante dice que se refiere a las naciones de la tierra. No habrá naciones, no habrá gobiernos como tal. Así que puede tener una doble interpretación. Que no exista el mar, que conocemos todos, los océanos, ¿verdad? O también se refiere a que no habrá ya organización de naciones como las conocemos nosotros en la actualidad hoy en día. ¿Sí? Porque dice que habrá un mar de cristal. Todo será diferente. Todo será distinto. Incluso dice la Biblia, a ver quién entiende esto, que cuando Él venga, cuando el Señor venga, en el día de cuando pone los pies en el Monte de los Olivos, no será de día ni de noche, sino es un día que solamente Él conoce. No será de día ni de noche. Pues si no es de día, tiene que ser de noche, y si no es de noche, es de día. No, ni una cosa ni otra. Pero ¿es que acaso los días de la creación eran igual que los nuestros? No, porque la Biblia dice que en el principio Dios vio que la tierra estaba desordenada, vacía, tal, y dijo Dios, sea la luz. Primer día, día primero, porque se juntan los cardinales con los ordinales, que eso es único. Uno no dice voy al piso primero o al piso, o usas numerales o cardinales, ¿no? Pero en la Biblia, porque no es el día primero, sino es un día. Es un día, pero no el primero. Hay cosas antes de Génesis 1, ¿no? Entonces, dice que lo primero que Dios creó fue la luz. Pero si creó el sol al cuarto día, ¿a qué luz se refiere? Hubo luz el primero, el segundo y el tercero, pero el sol no fue creado hasta el cuarto. Entonces son esas cosas que no nos entran en la cabeza, porque son dimensiones diferentes, y por eso dice que cuando Él venga no será ni de día ni de noche, sino un día que solamente Él conoce. Entonces el mar, ¿cómo es un mar de cristal? Yo nunca he visto un mar de cristal, pero la Biblia habla de que habrá un mar de cristal, ¿verdad? Cosas muy interesantes, ¿no? Es que si lo entendiéramos todo de la eternidad, pues ya nos haríamos una idea cómo va a ser aquello. Pero la eternidad es algo que el concepto de eternidad no nos cabe en la cabeza, porque alguien dijo, ¿qué es la eternidad? La eternidad es como una piedra de granito de 1 kilómetro de largo, por 1 kilómetro de ancho, por 1 kilómetro de alto, que cada 1000 años viene un pajarito a afilarse el pico. Cuando haya acabado la piedra pasará 1 hora de la eternidad. Concepto de la eternidad. Pero Dios creó al hombre con la capacidad de ser un ser eterno. El día que peques te vas a convertir en mortal. Mientras no peques serás eterno. Pero entonces, ¿cómo era aquello? ¿Se imagina a alguien vivir eternamente? ¿Verdad? ¿Se imagina a alguien no sudar? Si no sudamos, reventamos. Adán no sudaba. ¿Se imagina un león comiendo paja? No, ¿verdad? Pero comían paja. ¿Se imagina tantas cosas del jardín del Edén que vuelven a aparecer
al final de los tiempos, tanto en el milenio como en la eternidad. Un árbol que es para sanidad de las naciones, que cada mes da un fruto diferente. Ese árbol no existe por ninguna parte, ¿no? Es decir, son cosas tremendas que el Señor tiene preparadas para aquellos que le aman, dice la palabra. Así que merece la pena aguantar hasta el final. Amén, hermanos. Sí, la última, sí, ¿vale? Espere, que le van a pasar el micro, porque estamos grabando. ¿Lo tienes ahí? Vamos a pasarle el micro, así grabamos su pregunta. Dígame, hermana, yo se lo aguanto. No, pastor, que yo quería preguntarle que el Señor va a venir aquí, va a poner sus pies en el Monte de los Olivos, ¿no? En su segunda venida. En su segunda venida, claro. Mi pregunta es, ¿y qué va a pasar si va a venir a Israel? Esto va a abarcar toda la tierra de ecuatorianos, mexicanos, peruanos. ¿Los ecuatorianos se quedan en Ecuador? Esa es mi pregunta, pastor, que si nos vamos a quedar. ¿Hubiera nacido más acá? Mire. Sí. Mire, hagamos algo. Entonces, ¿para qué se van? ¿Para qué se van entonces? Mire. Mire, leamos ese capítulo y terminamos por esta noche. Dice aquí: He aquí viene el día del Señor, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo, fíjense, habla el Señor en primera persona, yo reuniré a todas las naciones. Ahora, cuando hablamos de todas las naciones, hay que entender que la Biblia habla en términos de geografía bíblica. Solamente la Biblia habla de África, de Europa y de Asia. América no se menciona para nada, ni siquiera los americanos, los gringos. ¿Vale? No, es verdad, ¿no? América no entra dentro de la profecía bíblica, ni Centroamérica, ni Latinoamérica, sino las profecías hablan de las naciones y se refiere a las naciones de los 3 continentes, ¿no? Es que en esos momentos no parecía nada de eso, era África, por eso la famosa tradición de los magos de Oriente, que uno era negro de África, el otro era de Asia, el otro era de Europa. También, eso también es verdad, pero también es verdad que la Tierra, aunque era una, la Tierra era una y no había 5 continentes como hoy en día era una, se resquebrajó por las placas continentales y se formaron los continentes que parece como que encajan cuando uno los ve en el mapa, ¿verdad? Eso fue después del diluvio, que se separaron, por eso uno ve gente de la otra punta del mundo que dice, uy, ¿cómo se parecen tanto esto a aquellos y cómo los incas construían pirámides que solamente las hacían los egipcios? Son esos grandes misterios, ¿no? Pero dice que Él reunirá a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y las casas van a ser saqueadas, y las mujeres van a ser violadas. Después de esto, después de esta guerra tremenda que es la batalla de Armagedón, saldrá Jehová, saldrá el Señor, ¿no? Peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la gran batalla. Y entonces, a raíz de la batalla, versículo 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que ustedes ya lo han visto, que está enfrente de Jerusalén. Claro, cuando uno lee esto y no sabe la geografía, pero tú ya sabes, ¿verdad? Que está al oriente, al este, y el monte de los olivos se parte por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se aparta hacia el norte, la otra mitad se aparta hacia el sur, y después sigue contando cosas, y dice, y esta será la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies. Se consumirán las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshace en el paladar, en la boca. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado de parte del Señor, y cada uno trabará de la mano a su propio compañero y levantará su mano contra su propio compañero. Al final se matan entre ellos, ¿verdad? Como pasó ya en la antigüedad. Judá también peleará en Jerusalén, y todas las riquezas de las naciones de oro, plata, ropas, etcétera, en gran abundancia, se juntarán. Y todos los que sobrevivieren, porque no va a morir toda la humanidad,
todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén tendrán que subir. De año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Habéis visto en estos días en la tumba de David cómo están con las maderas, con las tablas, con las... Entonces aquí hay un detalle espectacular. Aquí hay un detalle espectacular. El Señor nos está dando a entender, más o menos en la época en la que aparecerá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. En la época de los tabernáculos. Porque previamente la Biblia dice que cuando termine la batalla habrá tal multitud de cadáveres, de muertos, que no dará tiempo de enterrar a todas esas multitudes, y el Señor llama a las aves de los cielos para que coman carne de reyes y de gente importante. Y curiosamente ese valle de Meguido es el paso de todas las aves migratorias de Europa, donde pasan millones de aves que van desde todo el valle del Jordán, se juntan por ese valle y se enfilan y van ya por toda Europa, y algunas emigran hasta España, las cigüeñas, los buitres, los milanos, los águilas, y otras en el norte de África. Entonces, más o menos te está dando a entender la época en la que va a ocurrir todo esto, y dice, y acontecerá que los que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto, menciona a los egipcios, que no quieran subir, sobre ellos no caerá la lluvia. Esta será la plaga con la que el Señor herirá a las naciones que no quieran subir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Luego se volverá a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero fíjate qué interesante. Ahora te contesto a tu pregunta, no me he olvidado. Hay 3 fiestas que los judíos por obligatorio cumplimiento tienen que cumplir. Una es en la primavera, marzo, abril, generalmente en el mes de Abib, Tel Abib, Abib significa primavera, la Pascua. 50 días después viene la fiesta de Shavuot o de Pentecostés, que es cuando recibieron la ley, y casi al final del año, como estamos ahora en octubre, la fiesta de los tabernáculos. En Pascua el Señor muere. En la fiesta de Pentecostés derrama su Espíritu Santo, pero ¿y en tabernáculos qué pasó? Esa es. En esa época, y dice, y vendré y pondré mi tabernáculo entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo. Entonces te está dando unos datos impresionantes. ¿Qué ocurrirá con las naciones? Porque esto es en el milenio, esto no es en la eternidad. Todas las naciones tendrán que venir a Jerusalén a adorar al Señor, porque el Señor gobernará durante 1000 años desde la ciudad de Jerusalén. Ahora, lo que ocurre es que nosotros, en ese tiempo, ya hemos sido arrebatados, ya hemos vuelto con el Señor y estaremos por siempre con el Señor. Es decir, que cuando esto se cumpla, nosotros estaremos aquí con Él. Yo no me imagino viviendo en Tenerife, sabiendo que mi Señor Jesucristo está en Jerusalén. Yo digo, yo en Tenerife, y sé que el Señor, que llevo 40 años esperándolo, y está en Israel y me quedo en Tenerife, soy bobo, ¿qué? Entonces vamos a estar con el Señor reinando juntamente con Cristo sobre los inconversos que se escaparon con vida durante la gran tribulación. Así que
Jerusalén será cambiada, la orografía de Jerusalén. Ahora vemos el Monte de los Olivos, el torrente de Cedrón y delante vemos Jerusalén. Eso cambia completamente. Cuando Cristo venga se hace un valle gigantesco, un valle que llega hasta el Mediterráneo, y millones de cristianos estaremos con Cristo en esta tierra. Así, es así, como es. No, peleando no, ya déjate de pelear. No, ya, no, ya terminó la batalla. Ya terminó la batalla, termina la batalla y ahora tienen que subir los inconversos a adorar al Señor y ya no hay más batalla. ¿Sí? Amén, hermanos. Yo lo que digo, y termino, que es una pena, es una lástima, que estas cosas no se hablen más en las iglesias. Porque, hombre, está bien hablar de muchos temas, pero yo creo que estos temas, sinceramente, si no hablamos ahora, ¿cuándo vamos a hablar? Y lo que no puede ser es que haya tanta ignorancia y tanto desconocimiento de todo esto. Hermano, es que estamos aquí y estamos viendo que todo se aproxima, que todo se cumple, que tú le preguntas a cualquier judío cuánto tiempo falta para que venga el Mesías y ellos te dicen 1 hora. Porque es inminente. Ellos saben que todo se va a desarrollar de una forma tremenda, ¿verdad? Por lo tanto hay que estar preparado porque sabemos que los acontecimientos, ya tuvimos un ensayo en marzo del 2020, ya tuvimos un ensayo, cómo el mundo se paró, así, de un día para otro. Día anterior estábamos en la playa, al día siguiente estábamos confinados. Ya captamos un mensaje, las cosas pueden cambiar rápidamente. Y entonces, hermano, este año estamos aquí en Jerusalén, yo no sé lo que pasará dentro de unos meses, pero por ejemplo tenemos muy cerca de nuestras casas en Europa una guerra, donde este caballero está como loco por tocar los botoncitos. Y ha dicho que como me hinche mucho las narices, toco 2 o 3 botones. Y ya me contarás tú a mí, si el personaje este toca 2 o 3 botones, pues yo qué sé, el mundo cambia otra vez, porque si este toca el botón, el otro también lo va a tocar. Hoy voló un misil nuclear por encima de Japón. Lo lanzó el de Corea del Norte, haciendo una prueba, dijo, tira un cohetito, a ver a dónde cae. Y los japoneses dijeron, a mí no me lances misiles nucleares por encima de mi espacio aéreo porque te ataco, ¿eh? Esto fue hoy a la mañana. Y tú dices, muchachos, es que se está poniendo... Es que, hermano, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el loco este de Europa hizo lo que hizo, se juntaron un montón de naciones, incluidos los americanos, y dijeron, vámonos para allá, le metemos una guerra a este y lo reventamos. Sí, pero es que un judío que se llamó Albert Einstein dijo, si se emplea armamento nuclear, la próxima guerra será con palos y piedras. Porque no es que yo tengo 1000 soldados y tú tienes 4000 y a ver quién puede más. No, es que en una guerra nuclear todos pierden. Y después se queda la Tierra 70, 80, 90, 1000 años sin poder ser habitada, porque queda totalmente contaminada. Y hoy por hoy, en este momento, hay armamento nuclear para destruir el planeta Tierra 5 veces. Tú dices, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Putin acaba de colocar un submarino, que es único en el mundo, no lo tienen ni los gringos, enfrente de las costas de Ucrania, que te lanza un misil nuclear y puede recorrer bajo agua 10.000 kilómetros. Yo, vamos, te llega a San Francisco, te llega a Nueva York en segundo. Entonces, queridos hermanos, estamos viviendo en unos tiempos que esto es un polvorín que ustedes no lo ven, no lo vieron en la guagua cuando vinimos el otro día, que se metió un hombre por aquí, el otro se le cruzó y no se armó ahí una carnicería de milagro. Esto es un polvorín, esto por cualquier tontería, ¿verdad? Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a tomar conciencia de que estamos viviendo en unos tiempos que no podemos perder el tiempo. ¿De acuerdo? Hermanos, Dios les bendiga. Mañana a las 8 salimos.